partners, ¿verdad? Que hacemos en Futuris. Mi nombre es Carlos Barquero. Yo trabajo en Futuris con Emma y con el equipo. Soy consultor principal y bueno, hoy estamos acá con una actividad un poquito inusual, ¿verdad? Que nos saca un poco de verdad, de estos temas más, tal vez más cuadrados del día a día. Y bueno, y justamente pues ese era el objetivo que quería transmitir Emma, más, ¿verdad? Más un webinar en esta línea más de divulgación científica de pues, este tema tan... Vamos a dejar aquí entre la gente. Aquí, perdón. Sí, pues como les comentaba, ¿verdad? Es un webinar un poco más que nos saca un poco de la rutina y un poco inusual, tema relacionado más con temas de divulgación científica. Entonces Emma se ha interesado en este tema ya, bueno, pues desde que esto fue noticia en todo el país. Ha publicado también en La Nación sobre este tema y ha hecho una presentación también en la Feria del Libro. Entonces, pues quiere hoy también compartirnos con nosotros pues todo lo que nos va a contar. Entonces esperamos que lo disfruten mucho y bienvenidos. Muchas Adelante. gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que estoy muy contenta de poder contarles un poco sobre este tema. Lo primero que tengo yo que anunciar y casi que subrayar es que yo no he tenido nada que ver con las investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Simplemente he estado interesada por el tema y me he puesto a estudiarlo y a compartir algunas de estas historias con colegas que sí han estado de lleno en esto, como Joana Méndez del Museo Nacional y Guillermo Alvarado de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, esto es un poco como una forma de compartir ese conocimiento y algo que me parece que pues conviene compartir un poco más en general. Así que eso, sin más, bueno, yo soy geóloga y me he enfocado sobre todo en temas ambientales y soy la directora general de Futuris Consulting. Bien, sin más, entonces, contarles sobre qué vamos a hablar hoy. Lo primero que se va a mencionar es quiénes fueron Toby y Pitan, que son los protagonistas de esta historia de dos gigantes de megafauna, que fueron los que se han encontrado en los últimos 2 años. Segundo, dónde se encontraron y cómo se extrajeron sus huesos. Es toda una historia linda de todos los cuidados que ha habido en relación con estas actividades de extracción. ¿Qué nos dicen sobre el mundo en el que vivieron? Y ahí hay bastantes cosas que podemos aprender en relación con ese mundo de hace unos 12.000, 13.000 años y qué tiene de parecido de diferente a nuestro mundo de hoy. ¿Por qué es importante proteger este patrimonio? ¿Verdad? ¿Cuál es esta labor que hace el Museo Nacional y por qué es importante para nosotros, para el país, para entender mejor nuestra historia? ¿Y qué nos enseñan estos hallazgos para el futuro? Básicamente esta es la idea de esta presentación, cubrir estos temas que ustedes ven por acá. Primero que nada, yo creo que aquí todo lo tenemos claro, pero tal vez no está de más, como es una charla divulgativa, pues empezar por la base y entender que megafauna y dinosaurio no es lo mismo. Cuando se habla de megafauna, se habla de animales grandes que sobre todo existieron en el Pleistoceno, no solamente en el Pleistoceno, pero digamos que fue el momento en que tuvieron más auge. Y el Pleistoceno es esa época geológica que va de 2,5 millones de años a hace 11.700 años. Entonces vean que es un periodo, pues para los geólogos no es tan largo, pero sí es un periodo significativo. Y hay algo bonito y es que en el Pleistoceno también fue una edad de glaciaciones. Entonces vamos a ver también cómo están vinculados ellos con estas glaciaciones. Mayormente fueron mamíferos, entonces tenemos mamuts, perezosos gigantes, gliptodontes, que son estos armadillos gigantes como el que ven ahí en la foto a la izquierda. Convivieron con humanos,
eso ocurrió. Recordemos que los homínidos tienen 1 millón de años de estar con nosotros y se extinguieron recientemente hace unos 10 millones de años aproximadamente. Entonces, ha habido múltiples teorías de por qué estas extinciones. Sobre eso también vamos a hablar más adelante. Se puede decir que es la última comunidad de gigantes. Entonces, fue un mundo parecido a este, un poco más frío, pero sobre todo hace 10.000 años, pero con una población de estos animales gigantes que convivían con los humanos. Los dinosaurios son un grupo biológico específico del Mesozoico. Entonces eran reptiles que vivieron desde hace 252 millones de años hasta hace 66 millones de años. Es decir, no compartieron en nada con la megafauna y mucho menos con nosotros. Todos fueron reptiles y ahí estamos familiarizados con algunos nombres: el tiranosaurio Rex, el Triceratops, y bueno, sabemos que se extinguieron hace unos 66 millones de años. Primera diferencia importante, entonces, estamos hablando hoy de megafauna, que estos hallazgos tienen que ver con megafauna. Y aquí esta imagen se las puse poco para que se pueda comparar los tamaños de la megafauna, que está en gris, y nuestros mamíferos actuales, que son bastante más pequeños. Vean ese perezoso gigante. Ese no es el de la misma familia que se encontró aquí, es parecido. Ese se llama milodonte. Este que está acá, no sé si ustedes ven donde yo señalo sí lo ven con la flechita. Sí, ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos ese milodonte, tenemos el gliptodonte que está acá y tenemos otros, este que se llama toxodonte, que es como una mezcla entre hipopótamo y rinoceronte, ¿verdad? Es una cosa extraña. Lastimosamente ya no los tenemos hoy con nosotros, a ninguno de ellos. ¿Qué tenían de particular esta megafauna? Pues vivían en un mundo distinto y se alimentaban de algunas frutas, árboles, como el aguacate. Y aquí quería detenerme un segundo en esto que es tan interesante, que son estas especies que se les llama anacrónicas. Estos, por ejemplo, el aguacate es una de las frutas de las cuales se alimentaban la megafauna, y así toda la dispersión de su semilla se hacía a través de estos animales, ¿verdad? Que se tragaban todo ese fruto y como eran tan grandes, pues esa semilla no les hacía ni cosquillas, se la tragaban y luego durante sus recorridos iban dispersando esas semillas una vez que había pasado por dentro de ellos. Entonces, es muy interesante porque, claro, el aguacate se benefició de esta dispersión que le hizo la megafauna, y a pesar de que estos animales se extinguieron, todavía los tenemos, gracias a que el ser humano probablemente se ha encargado de ir sembrando y haciendo algo de la labor que hacía estos animales antes. Obviamente nosotros no nos tragamos las semillas, pero lo podemos ir y sembrar. Aquí hay otros ejemplos de este tipo de especies. Por ejemplo, el guapinol. Entonces, veamos cómo ellos también llegaban, comían directamente estas vainas y agarraban los frutos, igual que la fruta del jobo, por ejemplo. Todas estas son especies que en aquellas épocas se propagaban gracias al trabajo de esta megafauna que se encargaba de dispersar sus semillas. Ahora sí, aterricemos de lleno sobre quiénes eran Toby y Pitan. Entonces aquí hay dos imágenes que tratan de representar a estos animales, o que representan bastante bien en realidad cómo pudieron haber sido Toby y Pitan. A la izquierda vemos al perezoso gigante de la familia Eremotherium.
A este se le bautizó como Toby. Y antes de seguir, les cuento que estos nombres se les da porque se bautizan según la persona que los haya encontrado. Entonces aquí fue muy bonito porque el Eremotherium lo encontró un muchachito que se llamaba Tobías, entonces le pusieron Toby, y al mastodonte Leucovironius le pusieron Pitan porque así le tenían de apodo al otro muchachillo que se encontró el mastodonte. Entonces, de ahí estos nombres. Y vean algunas de sus características. Entonces, el perezoso pesaba aproximadamente 5 toneladas. Y ahí a la derecha pueden ver más o menos cómo era esta proporción en relación con un ser humano. Aproximadamente 6 metros cuando estaba completamente erguido. Y dataciones que se hicieron recientemente nos muestran que vivió hace aproximadamente 14.400 años. También se sabe por los huesos que se han recogido que sufría de una artritis tremenda. Imagínense qué interesante que inclusive por las características de los huesos se sabe que tenía un gran dolor de espalda, probablemente que durante sus últimos años sufrió de un fuerte dolor de espalda. El mastodonte, Pitan, pesaba aproximadamente 3,5 toneladas. Es muy parecido a un elefante asiático, excepto por el tamaño de esas grandes defensas que tienen o colmillos que ustedes pueden ver ahí, que miden casi 2 metros, inclusive algunas veces más. Imagínense lo que era ir por el bosque con esos colmillos que muchas veces eran probablemente bien incómodos de tener, pero también pues le permitía defenderse contra otros animales o inclusive tumbar cosas, tumbar árboles, tumbar frutos. Entonces eran realmente animales muy grandes que teníamos acá en Costa Rica. La edad de Pitan fue de aproximadamente 13.400 años. Estas dataciones se hicieron gracias a el carbono 14, que permite hacer dataciones cuando se encuentran fragmentos de madera o fragmentos de sustancias orgánicas que tenían o que contienen naturalmente carbono y que se va degradando a través del tiempo. Entonces uno, gracias a eso, puede datar estos animales. Entonces los sedimentos que se enterraron junto a Pitan y a Toby tenían esas edades, de ahí que sepamos que no vivieron al mismo tiempo. Realmente sí vivieron muy cerca uno de otro, digamos, cuando pensamos en el tiempo geológico, estaban bastante cerca. Y también hay algo muy interesante, que es que vivieron en una época muy cercana al tiempo de extinción o cuando se sabe que se extinguieron estos animales. De ahí que ha habido estas dataciones son relevantes para poder conseguir más investigación por los años que tienen estos restos. Bueno, ahora me voy a detener aquí para contarles un poco sobre el hallazgo de Toby y de Pitan. Y ustedes van a ver ahí que en cada foto yo puse como un recortito para que nos acordemos de quién es quién. Em, el perezoso gigante fue encontrado bueno, ambos fueron encontrados sobre el río Caliente. Entonces aquí las personas de Orosi pueden sentirse muy honrados, ¿verdad? De que ambos fueron encontrados sobre el cauce de este río. No significa que no haya habido otros hallazgos previos de megafauna, sí los ha habido. Ahora, dentro de un ratito les cuento más. Pero es curioso que estos dos se hayan encontrado sobre la margen de este río. Uno primero, otro después, pero básicamente estaban separados de 700 metros uno del otro en sedimentos. Estaban contenidos sus cuerpos o sus restos, digamos, sus huesos en sedimentos muy finos que dan una idea de que probablemente se trataba de un ambiente pantanoso donde fueron a depositarse esos huesos. Sobre eso les voy a hablar más también, más adelante. A Toby se empezó a excavar en diciembre del 2024. Em,
Es interesante esta parte porque ¿cómo sabe uno cuándo hay un fósil y cuándo no, verdad? Entonces, o cuándo es un fósil y cuándo no, puede ser tal vez un hueso de un animal reciente. Lo que conviene hacer en estos casos es simplemente, si uno tiene la sospecha, llamar al museo y el museo en esos casos acude para hacer una primera visita y una investigación. En este caso, pues una colega, María Sequeira, encontró estos restos y llamó al museo y entre ellas y otras personas más lograron extraer los restos de Toby. Creo que eran unos 8 o 9 huesos diferentes del cuerpo. Ahorita les muestro algunas de estas imágenes. Y a Pitan lo encontraron más recientemente. Entonces, eso fue, digamos que en diciembre encontraron algo que parecía uno de estas defensas, ¿verdad? Primero parecía como un palo, pero no era exactamente un tronco de un árbol ni nada, sino parecía algo distinto y se dieron cuenta que con una primera visita que efectivamente era la defensa de un mastodonte. Y entonces se programan para iniciar estas excavaciones en enero de este año con una serie de complicaciones que les voy a comentar también, sobre todo relacionadas con el insólito hecho de que en enero normalmente no llueve y a esta gente le tocó estar excavando en medio de la lluvia, de aumentos del nivel del río. Vean que acá estamos directamente al lado del agua, o sea, estaba el río y justo al lado estaba este sitio donde fueron los hallazgos de Pitán. Acá se puede ver, estas son de las cosas que hacemos los geólogos, que es que cuando vemos un talud ya no vemos un montón de piedras unas encima de otras, sino que las diferenciamos por textura, por color, tratando de entender cuál fue el origen de estos depósitos. Entonces, este trabajo lo hicieron los colegas, ellos van a campo y determinan cuáles son las características de estos sedimentos y dónde están los restos en relación con lo demás. Y los restos de Pitán estaban entre el nivel 2 y el nivel 3, que se pueden ver acá también, que son estas capas de aquí. Entonces, aquí se ven los diferentes niveles y acá es donde encontraron estos restos de Pitán en unos sedimentos, como les mencionaba anteriormente, unos sedimentos que eran más bien arcillosos, con muchas hojas, semillas y cosas así que son típicos de un pantano, de un área pantanosa, de poca energía en un río. Entonces, volviendo acá, podemos ver cómo esa capa 2 y 3 está prácticamente al borde del río. Entonces, cualquier cambio en el nivel del río significaba que estaban trabajando en un ambiente completamente saturado, ellos mojados y los huesos pesados, ¿verdad? Cada vez más pesados, porque si yo tengo algo saturado, pues todo se vuelve como más denso, más pesado, saturado de agua. Bien, ¿y qué nos dice también todo este ambiente o todo este tipo de sedimentos, de rocas? Esto, lo que probablemente fue, son también unos depósitos de ríos, se les llama depósitos aluviales. Entonces, probablemente este río tuvo un nivel más alto en cierto momento, depositó todo esto y luego con el tiempo ha ido cortando esos mismos depósitos. ¿Qué significa? Que estos ríos no son un ambiente estático, son muy dinámicos, ¿verdad? Nosotros estamos bien acostumbrados a esto cuando se sale el río, cuando ¿verdad? O existen todo este tipo de problemas porque la gente construye muy cerca de los ríos. Bueno, estos son ambientes muy dinámicos y vemos que en 10.000 años esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué más les puedo contar sobre eso? Había otro tipo de retos también. Vean qué cerca que estaban de ese talud. Podía haber caída de rocas.
y obviamente era un sitio bien complicado para trabajar. Por esa razón, por la cercanía del río, por lo mismo que les decía que todo estaba muy húmedo y también porque el río también lastimosamente está bastante contaminado y decían que había momentos en que era realmente muy desagradable estar ahí y como, ¿verdad? Con unos fuertes olores y pues la verdad es que es difícil trabajar en esas condiciones. A pesar de todo eso, todo el mundo estaba feliz, ¿verdad? Todo el mundo estaba feliz trabajando en equipo con un equipo multidisciplinario en que se tenía a biólogos, geólogos, paleontólogos, arqueólogos y entre todos fueron haciendo cosas, realmente un trabajo en equipo muy interesante. Ahí en esta imagen ustedes pueden ver abajo, en la foto de abajo a la izquierda, el área de excavación que está ahí en amarillo, que es un área muy pequeñita. Ahí podían solo trabajar unas 3 personas al mismo tiempo y por lo que simplemente por el área no se podía ir demasiado rápido. Cada uno de estos huesos había que, antes de sacarlo muchas veces para que no se deshicieran, había que cubrirlos de yeso. Entonces ahí se ven algunos todavía como blanquecinos y eso es por el yeso que se le pone encima para protegerlo de alguna manera del movimiento de los golpes, pero también del oxígeno. Entonces es todo un trabajo que se hace con los huesos. Y eso fue, según nos cuenta Joana Méndez, o me contaba a mí Joana Méndez, un aporte importantísimo desde el punto de vista de los arqueólogos, ¿verdad? Entonces, geólogos trabajando con arqueólogos que les dan tips sobre cómo, cuál es la mejor forma de extraer esto. Se hicieron dibujos detallados, centenares de fotos para ver cómo estaban exactamente organizados estos huesos, porque también eso nos da pistas sobre si esto fue un sitio de depositación original de los huesos o si fueron movidos de su lugar original, de donde pudo haber muerto este animal. Y lo que se ha podido concluir es que con, con, eh, con el perezoso es más difícil de saber algo en relación con eso porque ya estaban los huesos realmente, se habían lavado muchos con el río, pero con Pitan lo que parece es que él no murió exactamente ahí, sino que se movió una pequeña distancia porque los huesos no estaban, digamos que siguiendo su posición natural, digamos, como que si uno hubiera pensado que ahí donde falleció se murió, sino que estaban un poquito movidos. Entonces, ¿verdad? Todo esto es realmente fascinante porque esto nos lo dice la posición de estos huesos, la forma en que estaban ubicados y eso. Em, bien, entonces hasta el momento se han recuperado, me parece que era como 80 la última cuenta, sí, 85 huesos diferentes que luego se van a llevar al museo para que sean tratados, bueno, o sea, ya se los llevaron al museo para que los traten ahí, los estabilicen y puedan hacer el resto de investigaciones que es necesario hacer. Bien, ¿qué se puede interpretar sobre el ambiente en que estos animales vivieron, murieron, ¿verdad? Les mencionaba hace un ratito que esto se trataba probablemente de un ambiente, de un pantano antiguo, y si ustedes ven acá las fotos, ven cómo, obviamente, este no es el río, pero es simplemente para ilustrar que hay sitios de los ríos donde hay bastante menos actividad, bastante menos energía. Por ejemplo, en este es un río meándrico que hace estas sinuosidades e inclusive en algunos casos esos meandros se pueden desconectar del curso principal y podría haber quedar estos pantanos separados. Pues podría ser
que Toby y Pitan hayan vivido en un ambiente parecido a este por el tipo de sedimentos que encontramos en el sitio en que ellos murieron. Y es probable también que hayan vivido en un ambiente así porque, bueno, tenían acceso a agua, tenían acceso a sus alimentos, ¿verdad? A sus frutos, a sus árboles, que ellos, inclusive, parece que estos perezosos gigantes simplemente se recostaban contra los árboles y sí, bueno, en algunos casos a veces inclusive quedan árboles tumbados cerca porque se les pasaba la mano, digamos, pero era digamos que un contexto favorable para ellos vivir en este tipo de ambientes. Sedimentos de grano fino y este tipo de cosas. ¿Qué más nos dicen los sedimentos? No había solo, digamos, lo que conocemos como arcillas o limos, sino que también había bellotas de un árbol que hoy no vive ahí. Necesita de una temperatura más fría para vivir ahí. ¿Y por qué es que ese árbol vivía ahí si hoy no podría vivir ahí? Porque hacía más frío. Hace 10.000 años hacía más frío. Entonces, esto es otra cosa que se va descubriendo a través de estas investigaciones, que estas especies de árboles nos indican que en esta área hubo un clima más frío hace 10.000 años, lo que coincide también con muchos otros hallazgos que ha habido a través del mundo que nos muestran que hace 20.000 hasta 10.000, 12.000 años el mundo era mucho más frío que hoy. Y estamos hablando que en Costa Rica probablemente podía variar entre 5 y 7 grados más frío. Eso es lo que han podido eh, eh, evaluar los investigadores. Y vean cómo en este mapa se puede ver cómo la superficie terrestre era bastante más grande. ¿Por qué? Porque había más agua congelada. Había más agua congelada en los polos o cerca de los polos y había casquetes de hielo que se ven ahí como en un celestito, que vean todo lo que se extendían en el norte y en el sur. Entonces todo eso era hielo. Por ende, había mucha agua congelada ahí, los mares estaban más abajo, tenían un nivel del mar más bajo y por eso había mucho más tierra. Entonces, de ahí estos cambios también en los niveles de los ríos, porque ha habido ¿verdad? Hoy el nivel del mar es más bajo y lo que ocurre es que tiende a haber más erosión para llegar a ese nuevo nivel de estabilidad, que es un nivel más bajo de los mares. En fin, tiene sentido dentro de lo que se ha visto con base en estos cambios y estos ciclos que existieron durante el Pleistoceno asociados a estas glaciaciones. Y no fue la única glaciación, fue un periodo en que hubo cientos de glaciaciones y hubo aumentos y disminuciones de la temperatura global en periodos más o menos largos de unos 100.000 años aproximadamente. Esto es muy relevante también hoy que estamos enfrentando esta situación de nuestro calentamiento global antropogénico, ¿verdad? Más bien provocado por el hombre, entendiendo que estos cambios que estamos provocando los seres humanos ocurren en un tiempo mucho más corto de lo que pudo haber ocurrido durante el Pleistoceno, en que teníamos estas épocas glaciares. Y no. Es cierto que la capacidad de adaptación de los seres es muy grande, mucho más la de los animales que la de nosotros los seres humanos. Pero sí, sí es muy interesante también entender o estudiar este tipo de momentos, de cambios, de glaciación a periodos calientes, porque nos habla también de estos desafíos que pudieron haber habido, qué fue lo que exactamente ocurrió. Y tal vez una de las cosas fascinantes cuando se encontraron esos huesos fue de inmediato ver
¿Será que tienen alguna traza de una flecha de un ser humano o no? ¿Será que se murieron naturalmente o fue un ser humano que los mató? ¿O será que ellos murieron porque empezó a cambiar el clima? ¿O qué fue lo que pasó y provocó todo esto? Y de lo que se sabe hoy en día es que esto es probablemente una combinación de factores. Lo que hace falta son más hallazgos como estos para poder ir descifrando el gran rompecabezas que significa estos cambios en la fauna de nuestro pasado. A mí me gusta mucho esta imagen porque lo que muestra es cómo cambia el paisaje en un periodo interglaciar y un periodo glaciar. Es exactamente la misma montaña, pero vean cómo en un periodo glaciar, o sea, a la derecha, tenemos nieve, a veces hielo, tenemos un río bastante más pequeñito, ¿verdad? Probablemente porque había mucha de esta agua que más bien estaba congelada. Y cómo cambian las especies de árboles que yo tengo en relación con el periodo interglaciar, que es exactamente lo que está ocurriendo en Orosi. Digamos, hoy ese roble que encontraron, las bellotas de ese roble que encontraron, no vive a nivel del río, sino que vive más arriba. Es decir, antes en el periodo glaciar vivía, digamos que aquí, pero en el interglaciar vive aquí porque necesita de un clima más frío. Entonces, esos son, ¿verdad? Los hallazgos que indican también que son coherentes con esta idea del periodo glaciar interglaciar. Para que ustedes vean qué bonito cómo uno va descubriendo cosas a través de la geología. Esta es una, esta es una foto con un poco de nieve encima del volcán, creo que es el volcán Turrialba, en realidad no es el Irazú, pero, o el Irazú, no lo sé, perdón, pero la idea es que en cierto momento el Irazú, el Turrialba, el Cerro de la Muerte, el Chirripó, el Camuc, probablemente tenían nieve o tuvieron nieve, porque eran bastante más frío en Costa Rica. Entonces, así se habría visto el volcán Irazú en ese momento. Y lo que muestra la imagen de la izquierda es cómo también el páramo, que hoy está restringido realmente a ciertos puntos, como el Cerro Chirripó, el Camuc, el páramo se habría extendido mucho más entre diferentes por ejemplo, aquí entre los volcanes y aquí muchísimo más hacia la zona, inclusive del sur de San José y de Cartago y aquí hacia el norte. Entonces, habríamos tenido una vegetación muy distinta a la que tenemos hoy. Ese es el páramo del cual les estoy hablando, que es lo que vemos hoy en el Cerro Chirripó, que es esta vegetación bajita, que, ¿verdad?, es muy característica de esas zonas. Voy a echar para atrás un poquito en el tiempo. El Pleistoceno, hablamos que empezaba con 1,5 millones de años. Hace 3 millones de años ocurrió algo que fue muy significativo para la fauna y la flora de América. Ustedes ven acá en esta imagen, este es el continente americano, y hace unos 3 millones de años se cierra el istmo centroamericano. Se cierra porque inicialmente Norteamérica y Sudamérica estaban separados, pero por la actividad volcánica, la subducción de placas, la generación de sedimentos y toda una serie de procesos, este istmo se fue cerrando y permitió que las especies de animales que estaban en Sudamérica migraran hacia Norteamérica y viceversa. Vean cómo que las que estaban en el sur eran estos perezosos gigantes, teníamos también los, ¿verdad? Estos, ¿cómo se llaman? Los armadillos, había también roedores, zarigüeyas, etcétera, que migraron del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, los mastodontes, los felinos, los caballos, etcétera. Entonces,
fue un momento importantísimo para que se trasladaran estos animales de un lugar a otro y llegaran a florecer, digamos, su época más floreciente fue durante el Pleistoceno, pero esta migración ocurre desde este momento en que ocurre este gran intercambio biótico americano, que fue también terrible, pues, sobre todo bueno, los carnívoros fueron quienes más se beneficiaron en este proceso, ¿verdad? Pero también se encontraron con animales muchas veces muy grandes que podían defenderse. Entonces, el, no quería dejar de hablar sobre este gran intercambio porque de ahí que en Costa Rica tengamos o tuvimos esa gran biodiversidad, también no solo la tenemos hoy, sino que también la tuvimos hace 10.000 años, cuando acaba la última glaciación, porque era un sitio también de intercambio, de movimiento entre el norte y el sur. Ha habido bastantes estudios acá y hallazgos de megafauna en Costa Rica. Este es una publicación que hizo Guillermo Alvarado en La Nación, nos muestra todos estos animales que se han encontrado acá. Todos estos son megafauna encontrada en Costa Rica y continúan las investigaciones para ver y entender mejor quiénes habitaron nuestro país. ¿Por qué fue que se extinguió la megafauna? Bueno, se han propuesto múltiples causas, pero destacan tres principales. El cambio climático, ¿verdad? Estas variaciones que ocurrieron a finales del Pleistoceno. La expansión humana con la llegada y dispersión desde Norteamérica. Ahorita les voy a enseñar una imagen que muestra un poco más estas teorías digamos, de dispersión a través de América. Y se habla también de un impacto extraterrestre, aunque esta es de las teorías que están menos defendidas. Pero definitivamente el cambio climático y la expansión humana tuvieron que ver. Y acá hay estudios, digamos, que ha habido, sí, obviamente todo esto es investigación en curso, ¿verdad? Esta es una imagen que me pareció muy didáctica del 2013, que habla de que la población, el poblamiento de América no ocurrió solamente por vía terrestre, sino que parece que también hubo un movimiento a través del mar, o sea, la costa pacífica, porque hay hallazgos acá que son de 14.300 años. Entonces, tan viejos como 14.300 años que no se explicaría, digamos, si se piensa que todo fue terrestre. Entonces, el poblamiento de América, si vemos estos números, está muy cerca de las fechas de la muerte de nuestros amigos Toby y Pitan, ¿verdad? Que fallecieron alrededor de estos años. Tal vez puede parecer un poco lógico, pero no está mal siempre repetir que sin investigación y sin ciencia no vamos a entender nuestro pasado y por ende no vamos a poder entender bien nuestro futuro. Es muy importante el estudio del pasado para entender qué podría ocurrir a futuro. De aquí que la labor que hace el Museo Nacional para rescatar todo este registro fósil es importantísimo. Entonces, pues conviene siempre saber que tiene su valor, un valor importante que también es importantísimo que quienes retiran esos huesos de su lugar original lo hagan siguiendo criterios científicos para poder hacer estas reconstrucciones y no simplemente llegar y decir, ay, qué bonito, tengo hueso de mastodonte, ¿verdad? Entonces, es muy importante el compromiso que tiene el Museo Nacional para con la ciencia y la conservación. El- Ahí ven ustedes en esas fotos de arriba cómo se envolvieron estos huesos, cómo iban todos etiquetados, forrados de yeso, de plástico y todo para protegerlos y transportados
casi por 300 metros del cauce del río, con un montón de piedras sueltas, redondeadas, en camillas, ahí que, o sea, ellos fueron, no sabían que se iban a encontrar ahí. Y sinceramente fue un ejercicio creativo de cómo hacemos para sacar esto de la mejor forma, ¿verdad? Ir aprendiendo sobre la marcha y entendiendo cuáles eran las mejores formas de hacer este trabajo. Quería mostrarles también porque para mí esta imagen es súper reveladora. Estas son las fotos, estos son los huesos, son dos vértebras, son vértebras torácicas de un perezoso gigante, la de arriba, y abajo chiquitito, vean la del perezoso de hoy en día, el perezoso de 2 dedos. Vean el contraste de tamaño y las similitudes también en la forma entre el perezoso gigante y el perezoso de hoy. ¿Sobre qué más va a investigar la gente del Museo Nacional? Pues están haciendo el curado, estudio de fósiles, podrían hacerse estudios de ADN para entender bien, un poco mejor esta historia evolutiva. Em, Permitirá también explorar posibles interacciones entre humanos y megafauna. Lo importante es, y creo que aquí lo relevante es entender que todo esto es, muchas veces es dinero, es tener los recursos para hacer estas investigaciones y que inclusive en este caso ha habido personas que han pagado para hacer estas dataciones, porque en realidad en Costa Rica estamos haciendo muchas veces las cosas con recursos muy limitados en estos temas. Entonces, hay que agradecer que haya gente tan dedicada a hacer esto realmente con muy pocos recursos. Así que con esto quería pues yo ir terminando, agradeciendo sobre todo a Guillermo y a Joana que me facilitaron un montón de información. También si están interesados en la página del museo, hay muchos videos, fotografías, relatos, o sea, está lleno de información que se puede consultar y que valdría la pena también contarle a escuelas, colegios que eso existe. Eventualmente estos huesos van a formar parte de la exposición que tiene el museo, eso nos lo dijo Joana, entonces hay que estar atentos para ver cuándo se va a hacer esta inauguración. Mientras tanto, ellos siguen trabajando pues hacer todo esto de la categorización, de la limpieza y de todo esto de estos restos. Y finalmente, pues había que mencionar que estas son nuestras dos nuevas mascotas, o por lo menos fueron muy populares cuando se anunció su hallazgo y nos habla también sobre nuestra necesidad de entender mejor quiénes somos, cuál es nuestra identidad, quiénes vivieron aquí antes de nosotros y entender que somos nada más pasajeros en este mundo, que antes de nosotros existieron ciertos animales, ciertas plantas, y nosotros nada más estamos de paso por acá, ¿verdad? Y yo creo que esas nociones de fragilidad, de humildad, de vulnerabilidad, a los seres humanos nos cuesta entender y tener hallazgos como estos, detenernos a investigarlos, a explorarlos, lo que nos recuerda es que sí, eran muy lindos y todo, y también qué diferentes eran a como somos nosotros, qué mundo tenían ellos que hoy ya no tenemos. Entonces, es toda una reflexión, ¿verdad? Se puede decir hasta sociológica, porque, ¿verdad? La gente de Cartago se adueñó de ellos y es muy lindo, ¿verdad? Porque tiene que ver con ese reconocimiento de que ellos también son nuestros o de alguna manera vivimos en comunidad, aunque sea en momentos diferentes. Entonces, con esto termino, les agradezco mucho que me hayan escuchado y más bien si tienen alguna pregunta, aquí dejamos un espacio para responder, si puedo, a sus consultas. Muchas gracias.
Perfecto, sí. Si hay alguna pregunta, podemos nada más abrir el micrófono o bien dejarla en el chat también. Yo la puedo leer también. Y no, yo tengo una también. Nada más era Dale, Carlos. digamos, de curiosidad, digamos, el sitio donde se encontraron ellos fue más un tema de casualidad, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que probablemente ahí haya algo más o no necesariamente como tan precisamente así? Buena pregunta. Sí, fue casualidad, pero a ver, ahí estaban haciendo extracción de material, ¿verdad? Y creo que MECO tiene, es MECO o alguna de estas empresas que están sacando material de río de por ahí. Y la geóloga que estaba a cargo de esa extracción fue quien, ¿verdad? Alertó o le dijeron los mismos trabajadores, ella reaccionó y logró hacer todo este proceso, ¿verdad? Gracias a que había pues una persona que sabía cómo era la ruta para poder pues seguir con una posible excavación. Y a ver, es posible que haya más huesos, inclusive no se han podido sacar todos los huesos de Pitán porque está muy cerca del talud. Entonces ya llegaron a una posición del talud que es muy comprometida desde el punto de vista de estabilidad. Entonces, la única forma de sacar esos huesos sería que se construyera algún tipo de, ¿verdad?, de muro de retención o algo que haga que cualquier roca que caiga no les vaya a caer encima. Pero bueno, entonces ya probablemente eso no va a ocurrir y hasta ahí llegue eso. ¿Es posible que haya otros? Probablemente sí, porque parece que era como un sitio en que, ¿verdad? Había como bastante actividad biológica. Entonces, em, ojalá que quienes vayan ahí a seguir haciendo esta extracción logren tener ese ojo fino y no entren con palas y con, ¿verdad?, retroexcavadoras y todo de una sola vez sin fijarse eventualmente si puede haber algunos restos. Ujú. Pero sí, es buena la pregunta. Es posible que sí, pero bueno, esto estaba Ok. literalmente en Ajá. un frente de excavación de ellos. Muchas gracias. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, ¿y Bueno, ¿alguna tienen otra más preguntas? pregunta, Ujú. consulta? Hola, bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad está muy Mm, interesante. Yo tengo una pregunta igual muy relacionada como al sitio donde se hizo el descubrimiento y era más que todo si hay, digamos, alguna particularidad o algo que hiciera que se conservaran los fósiles. Porque, bueno, también como, no sé, en mi imaginario, los sitios donde se hacen como este tipo de descubrimientos siempre son como, no sé, lugares muy desérticos o zonas muy diferentes a donde se hizo este descubrimiento. Entonces, tengo Sí, como esa duda. qué buena pregunta, Daniel, y lo debe haber dicho. Sí, ¿verdad? Nosotros estamos habituados a ver las películas de Indiana Jones, ¿verdad? En el desierto y como con todo este ambiente más bien seco que permite o facilita la conservación de los restos. Ese no era el sitio. Sin embargo, la preservación se da porque se deposita con sedimentos muy finos que hacen que tengan poco contacto con oxígeno y por ende se preserven mejor. Probablemente si se hubieran caído en un sedimento más permeable, más poroso y más permeable, probablemente no se habrían preservado como se preservaron en este caso. O sea, fue gracias al tipo de sedimento en el cual estaban, digamos, embebidos, sumergidos ahí, y eso hace que se conserven bien. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo feliz de responder preguntas, si puedo. A ver, por el chat no tenemos.
Bueno, Y nada más tal vez aclarar que en el chat dejamos un link. Si nos pueden ayudar a completarlo, se los agradeceríamos muchísimo también. Perfecto, entonces, excelente, bueno, sí, creo por que favor. Muchas gracias. no hay Que más esté muy preguntas. bien, hasta Muchas gracias a luego. todos. Muchas gracias, Emma. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, adiós. Adiós. Chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias.